Entonces, toda la parte de la glucosa, la parte de ATPs, la parte de energía, lo realiza la célula y dentro de la célula fundamentalmente la mitocondria. La mitocondria es la fuente básica de energía para todo el organismo, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias, muchos suplementos que a la hora que uno lo consume va directamente a nivel celular. Y ahí es donde hace la efectividad o lo que le dicen muchas veces o el índice glicémico, ¿sí? Qué tan rápido el organismo va a absorber ciertos alimentos y en un momento determinado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿puede darle un clic, por favor? Cuando nosotros hablamos de glucosa, estamos hablando sencillamente pues de un tipo de sustancia que comienza a nivel del chon. El chon es la gran explosión. Cuando hablamos de chon estamos hablando de carbohidratos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces este conjunto de las 4 sustancias, mediante el medio ambiente, mediante la luz, mediante el sol, hace justamente que se produzca esta fotosíntesis a nivel de plantas y como consecuencia eso da energía para que a la hora que nosotros cultivemos la papa o cualquier otro tubérculo nos dé esa fuente de energía básica que nosotros tenemos que consumir, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, por eso que este carbohidrato es una sustancia pues que entre comillas debe ser de fácil acceso. Cuando hablo de fácil acceso le estoy hablando que se podría decir incluso hasta gratis. Solamente lo cultivas y solamente lo da el sol, lo riegas, crece tu choclo, crece tu papa, tu camote, lo que fuese, si te está dando un tipo de carbohidrato. Entonces, para que tengan una idea de que la ciencia y este mundo de los suplementos, lo que hacen justamente es sacar todo esto, ¿no? O sea, acelerar todos estos procesos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes manejen diferentes tipos de suplementos, básicamente lo que tienen que manejar es el índice glicémico, ¿sí? Y cuando hablamos del índice glicémico, estamos hablando de qué tan rápido se va a absorber eso que voy a consumir en el cuerpo. Es lo mismo consumir un pedazo de camote que un pedazo de papa. ¿Qué dices? ¿Es lo mismo? O sea, yo soy una persona que consume tus suplementos. Entonces, yo te pregunto, si tiene estos carbohidratos que tú me los estás vendiendo en los suplementos, es lo mismo que yo vaya y me compre pues 1 kilo de papa, 1 kilo de camote, 1 kilo de choclo. ¿Cuál es la diferencia? Si al final es glucosa, ATPs, energía. ¿Cuál es la diferencia? El índice glicémico es 1, ya. ¿Qué otra diferencia? La accesibilidad, ya, también es otro. ¿Qué otra? ¿Por qué yo tengo que elegir esto y no irme al mercado? Tiempo, accesibilidad, ¿qué más? Índice glicémico, ¿qué más? O sea, hay otro componente básico que por qué yo voy y te compro y por qué no voy al mercado. Ya, fácil preparación, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Tú imagínate, pues, tu scoop, tu agua y tú también lo puedes consumir tu papa en cualquier momento. Lo llevas en tu bolsita y te lo puedes consumir. Lo puedes preparar ahora hasta en microondas y te lo comes. O sea, todo lo que me han dicho es rápido, sí, pero no es lo sustancial. Yo te diría de tus suplementos también tienen tiempo de vida, ¿no? ¿Sabor? Sabor podría ser, ya, pero ¿qué más? O sea, sí tienen que ir rápido. ¿Qué otra cosa?
sea, ¿por qué yo te elijo lo que tú vendes y no voy al mercado y compro un carbohidrato? Ya, por ahí vamos, por ahí vamos. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de un carbohidrato, estamos hablando de una papa, estamos hablando de un camote, estamos hablando de lo que fuese, cualquier carbohidrato, cualquier tubérculo, sencillamente no solamente estamos hablando exclusivamente de ese componente. En cambio, cuando tú me vendes, cuando tú ofreces, cuando tú das una suplementación, no solamente estás hablando de ese carbohidrato, estás hablando de otras sustancias que acompañan ese carbohidrato y que la sinergia, o sea, la suma de todas esas, hacen que yo prefiera tu componente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, no solamente es el carbohidrato en sí, sino todo lo que está acompañando ese suplemento que hacen que yo elija ese suplemento, no solamente por la absorción, sino por la sinergia que van a hacer ese suplemento a la hora que ingiere mi cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Accesibilidad, por ejemplo. Digestibilidad. No es lo mismo que consumas un pedazo de, ¿qué te digo? Pues de papa blanca, a que tu scoop, ¿no es cierto? Que ya está mucho más procesado, mucho más rápido con otros componentes, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que uno prefiera lo que tú me ofreces, ¿sí? Hay que tener presente eso. Por tiempo, más que nada, para estar más tranquilo. ¿Por tiempo? Es que hay gente que no tiene tiempo para comer en casa, prepararlo. Pero hay gente que no tiene plata para comprarlo. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, no se va tanto por el tiempo. O sea, de repente el sector que viene y te toca la puerta es un sector que saca de su plata y te compra, ¿no es cierto? Ahí ve tiempo, comodidad, accesibilidad, rapidez, gusto, muchas otras cosas. Pero existe pues un 99% que tú no lo ves y que ellos tienen todo el tiempo del mundo, lo que no tienen es dinero para ir a comprarte. Entonces, cuando ustedes salgan, el ofrecer y el vender es la sinergia que hace con los demás componentes que hace esa glucosa. Y la pregunta sería, ¿qué componentes son? A ver, ofréceme a mí un suplemento que tenga alta cantidad de carbohidrato y que tenga al costado más sustancias que hacen sinergia, que ese componente sea lo mejor para mí después de entrenar. ¿Qué me aconsejarías? Pero antes que nada te preguntaría si eres intolerante a la lactosa o no. Es... Porque hay algunos que tienen lactosa y que les puede caer un poco mal. Y en ese caso te puedo recomendar, si eres intolerante a la lactosa, el Carnivore Más, o si no, lo que vendemos el Sirius Más, por su aporte de carbohidratos que tiene. Ya, pero tú ya me estás hablando de proteínas. Ah, bueno. Y yo no te estoy hablando de proteínas. O sea, yo lo que yo quiero, lo que yo quiero solamente es carbohidrato. El Whey Missing que teníamos. Hay módulo de carbohidratos como la maltodextrina, pero que están usando carbohidratos de alta cantidad de un ganador de peso. Correcto, o sea, Si viene alguien y se pregunta, por ejemplo, quiero darle más valor calórico, y obviamente que el carbohidrato y la grasa son los que tienen mayor cantidad de calorías, le podríamos ofrecer un gainer, ¿no? Y recomendarle que tiene más de 120 gramos de carbohidrato por la toma de 2 scoops, depende de la marca, ¿no? ya, perfecto. Mira, son dos enfoques diferentes. Entonces, antes de preguntarme si soy intolerante a la lactosa o no, como bien dice tu compañera, me preguntarías cuál es mi objetivo, pues, ¿no? Porque acá ya me están hablando de un ganador de peso donde el porcentaje de carbohidratos es mucho más alto que lo de la proteína, ¿no es cierto? Y comenzó diciéndome tu compañera de maltodextrina, ¿no es cierto? Que es un tipo de carbohidrato, ¿no? Exclusivamente. Ahora, muchas veces también nos vamos a tu ejemplo que acabas de colocar. La persona no quiere ganador de peso. Lo que quiere es recuperarse del alto training que ha tenido previo a su entrenamiento, ¿no? Entrena 1 o 2 horas
y de ahí se siente agotado, se siente fastidiado, el glucógeno bajó y lo que quiere es recuperar esos niveles de glucógeno normales. Entonces, ¿qué es lo que le pudiesen ofrecer? Un aminoácido, como podría ser el amino X. Espera, aminoácido es otra cosa. Tenemos una carbohidrato nada más que sea. No tienen. Sí teníamos. Hablando solo por el hombre, no tenemos sentido. Ya, perfecto. Ya. De ahí viene lo que te dijo tu colega. O sea, lo único que tienen es ganador de peso. Tiene alta cantidad de calorías y esa cantidad de calorías están reflejadas en el carbohidrato y probablemente algún tipo de aminoácidos en menor cantidad, por eso es mucho más económica que una proteína, ¿no es cierto? Y te recuperas mejor, ¿no es cierto? Entonces, ahí, particularmente al objetivo que yo quiero, no tienes. ¿Cuál sería tu plan B? Los gainers, ya. Yo no quiero subir de peso, te digo. Tu plan C. Puedes usar el gainer y dosificarlo. ¿Puedes usar? Puedes ofrecerle el gainer y dosificarlo. Perfecto, sí, una buena salida. Pero acuérdense de esa glucosa con todo lo que está alrededor. Ahí viene la pregunta. O sea, ¿qué está alrededor de esa glucosa que hacen que yo escoja el suplemento? Ya, tiene los micronutrientes. Ya, estamos hablando ya de micronutrientes, que está al costadito. Esos micronutrientes hacen la sinergia a esa glucosa. Fuera de los aminoácidos, ¿verdad? No estamos hablando nada de aminoácidos, o sea, no estamos hablando de proteínas en ese sentido, ¿sí? Lo que yo quiero solamente es recuperar las calorías que he liberado haciendo actividad física. La mejor manera de recuperar calorías haciendo actividad física es solamente con carbohidratos. Ahora, el tema está si es que tú quieres o no bajar de peso. ¿No es cierto? Porque ahí, acuérdense que el conjunto de carbohidratos de glucosa hace el glucógeno. Y el glucógeno se almacena en dos sitios. ¿Cuáles son? Hígado y músculo, correcto. La mayor proporción de glucosa está en el músculo. Mientras más músculo tengas, más cantidad de reservorio de glucógeno puedas tener. Mientras menos tengas, no tienes cantidad de glucógeno que puedas almacenar y se convierte en grasa, ¿no es cierto? Se convierte en grasa. Ese es el miedo que yo tengo, por ejemplo, a la hora que tú me estás ofreciendo otro tipo de ganadores de peso. Que eso que esté consumiendo yo lo pueda transformar en grasa y viceversa. En ese periodo yo hago lo que se llama la gluconeogénesis. Acuérdense de eso. Gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis es la obtención de glucosa a partir de algo que no es glucosa. Como por ejemplo las grasas. Entonces, aminoácidos. Pero acuérdate, preferiblemente es consumir las grasas en vez de los aminoácidos. Porque al final, en otras palabras, es como que tú estés regando tu planta con aminoácidos, cuando solamente necesitas agua. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es cuando ustedes estén frente a una persona, antes de todo, es cuál es el objetivo de esa persona. Si el objetivo de esa persona es ganar de peso, lo que nos dijo la señorita, va bien por lo que nosotros queremos. Si el objetivo no es ganar peso, sino sentirse bien, entonces tú ya lo acompañas con otras suplementaciones que están al costado. Si el objetivo de la persona es ganar masa muscular independientemente de que engorde o no, porque la típica de todos es, yo quiero bajar mi porcentaje de grasa ahí, subir mi masa muscular. Eso es lo que todas las personas lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, particularmente se puede hacer de una manera progresiva. O sea, progresiva. Y la mejor manera es teniendo claro
tu aporte calórico diario que vas a tener, ¿sí? Para el desgaste físico que vas a tener. Entonces, cuando nosotros hablamos, acuérdense de glucógeno, estamos hablando de glucosa, y esta glucosa la absorbemos de una manera, es, en otras palabras, la sustancia que más rápido se absorbe. Imagínense, si es más rápido, imagínense cuánto se demora en absorber la grasa y la proteína. Y la proteína es la sustancia que menos velocidad de absorción tiene. Y más aún si son carnes rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, regresamos a carbohidratos. Dale un clic, por favor. Entonces, existen una clasificación de carbohidratos, ¿sí? ¿En qué consiste esta clasificación? En sus componentes, cómo están unidos estos. Existen los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. La característica fundamental de cada carbohidrato está básicamente en su clasificación, en dónde está. ¿No es cierto? Por ejemplo, hablamos de maltosa. Maltosa, ¿dónde lo encontramos con mayor frecuencia? ¿No? ¿Dónde? La cebada. ¿Y la cebada dónde lo encuentras? En la cerveza, pues. En la cerveza, correcto. Entonces, cuando uno consume cerveza, indirectamente está consumiendo un tipo de disacárido que es la maltosa, que es azúcar. Obviamente con otros componentes que te hacen engordar, pues, ¿no? Pero estamos hablando solamente para que tengan una idea. Entonces, la tarea número 1 de ustedes ahora es saber más o menos y comparar más o menos lo que yo ofrezco y tengo frente a mi público y lo que ese público probablemente también pueda tener en su mesa de su hogar. De dónde sale cada uno de esos. Y eso se sale, como ven ahí, de todo lo que está acá. Por ejemplo, otro ejemplo clásico. Stevia. ¿Stevia qué es? Es un saborizante. Pero en base a ¿cuál de todos está? Ya, perfecto, pero ¿cuál de todos es eso? Es una sacarosa, correcto. Incluso ya no lo venden como stevia, sino como sacarosa también lo ven, ¿no? Que es un disacárido que está ahí. Ahora, tú me preguntarás, ¿y qué diferencia que sea monosacárido, disacárido, polisacárido? Yo te digo, es la rapidez de la absorción. Mientras más simple es, más rápido se absorbe. Mientras más complejo es, se demora un poco más. En esa absorción y en esa cantidad de capacidad de que el cuerpo lo pueda asimilar, es lo que uno habla de índice glicémico. ¿Sí? Ahora, pero hay que tener presente que también las diferencias, algunos son mínimas, estamos hablando de minutos, y hay otras son pues mucho más grandes. Por ejemplo, glucosa solamente como tal, como un monosacárido, la absorción es rápidamente instantánea, te podría decir. ¿Y dónde se absorbe mayormente la glucosa? ¿Dónde creen? ¿En qué parte del cuerpo? En las encías. Por eso que en las encías. En las encías es donde se absorbe la mayor cantidad de glucosa más rápida posible del cuerpo humano. Por eso que muchas veces, por ejemplo, a pacientes diabéticos, a pacientes que entran en una hipoglicemia, ya saben que son diabéticos, agarran un poquito de azúcar y se lo frotan en las encías cuando está desmayado y se levanta la persona. No necesita pasarlo, no necesita atragantarlo. Muchas veces también hay atletas, personas que no necesitan tragar todo lo que están consumiendo, todo su suplemento.
solamente lo mantienen en la boca, hacen como que se enjuagan con la boca y rápidamente se absorbe y el resto lo elimina. ¿No es cierto? No sé si habrán visto los maratonistas, por ejemplo. ¿No es cierto? Los corredores, todos ellos no necesitan tragarlo, solamente mantenerlo en la boca 5, 6, 7 segundos, de ahí lo escupen y ya se absorbió la glucosa que necesitan en ese momento. Esa glucosa va de frente al torrente sanguíneo, a la sangre. No va a tu músculo, no va a tu hígado, no va a nada, va a la sangre lo que necesitas en ese momento. ¿Sí? Entonces, mientras menos compleja sea, la absorción que ustedes van a tener va a ser mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, nuevamente regresamos. ¿Y qué glucosas dentro de lo que tú vendes, cómo están compuestas? Tienes que estar atento. ¿Cómo? O sea, cuando lo busques, ¿dicen monosacáridos? ¿Dicen disacáridos? ¿O de frente dice glucosa, galactosa, lactosa? ¿Cómo está? Como azúcares, ¿no es cierto? Azúcares y te ponen la cantidad de gramos, ¿no? Correcto. Ya, perfecto. Pero en ese azúcar, mira la variedad de azúcares que tienes. Entonces, ¿cuál es? No. Maltodextrina es así es, correcto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cuando ustedes, antes de vender algo, tienen que ver la composición, qué están vendiendo. Porque por ahí no vaya a ser alguien que al menos lee algo y te pregunte, oye señorita, ¿y esta qué composición de monosacáridos o disacáridos o polisacáridos o almidón tiene? Y tú, pero acá dice. Y tú no sabes cómo enfrentar esa situación. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes previamente le dan una leída, su composición, como bien dices, azúcares. Y tú le dices, ¿sabes qué? No está detallado la cantidad de azúcares porque el objetivo de este tipo de suplementos no es la carga de azúcares, sino el objetivo probablemente sea proteínas, ¿no? O sea otro tipo de sustancias, ¿no? Como añadido, sí es eso. Punto. ¿Sí? ¿Ah? Como un endulzante, correcto. Correcto, excelente. Porque todo tipo de glucosas dan un tipo de sabor. ¿No es cierto? Entonces, siempre, acuérdense, siempre cuando está de un color totalmente diferente, porque tiene sí o sí glucosa. Porque es el único que te da un tipo de sabor. Los aminoácidos que me ofrecías, que tenías, también tienen glucosa dentro, en menor cantidad, pero tienen glucosa. Porque le da el color, le da el sabor, ¿no es cierto? Entonces, pero de ahí de repente tú me dices, ¿sabes qué? Pero hay proteínas que habían cero de carbohidratos. Entonces, ¿y qué le da? Y ahí estaban destacadas esas proteínas de vainilla o de chocolate, punto, ¿no? A lo que voy con todo lo que les estoy explicando es que ustedes tienen que tener claro esta clasificación. El arroz, ¿dónde lo compones? ¿Dónde lo pones el arroz en toda esta clasificación? En los polisacáridos. ¿Por qué en los polisacáridos? Por el almidón. ¿Ah? Por el almidón. ¿Por el? Almidón. ¿Y qué tiene que ver el almidón? La absorción. Acuérdate que, como hablamos, es el conjunto de carbohidratos. Un monosacárido, disacárido, polisacárido, ¿no es cierto? Hace la cantidad de carbohidratos que componen eso. Mientras más carbohidratos estén, más difícil la absorción es. El camote, ¿dónde lo colocas? También polisacáridos. ¿Polisacáridos? ¿Qué dices? ¿Por qué polisacáridos?
Fructosa, correcto, ¿no es cierto? Está acá, es un monosacárido. Entonces, si yo te pregunto, tienes acá un camotito y tienes acá un pedazo de arroz. Yo salgo de entrenar y estoy para desmayarme. ¿Qué me aconsejas consumir? Camote, porque tiene azúcar. Los dos tienen azúcar. Pero tiene Uno tiene mayor cantidad que el otro. No, uno se absorbe, correcto. ¿Sí? Ahora tienes otro escenario, tienes el suplemento que tu compañero te está vendiendo acá, que solamente, como bien dice, tiene 4 gramos de glucosa. ¿Cuál de los tres consumes? No, su suplemento solamente tiene 4 gramos de, y es carbohidrato nada más. ¿Cuál consumes? Camote. O sea, es mucho, no es que tenga más, es lo más sencillo posible y te lo consumes. Así es. Entonces, nuevamente, pero ahora, por ejemplo, si tú quieres ganar masa muscular, o si tú quieres hacer algún tipo de entrenamiento donde no es rápido, sino es un entrenamiento que es constante y largo, ¿qué consumes de los tres? el arroz. Probablemente el arroz, ¿no? Por ejemplo, por eso que muchas personas que al día siguiente van a comenzar a entrenar, lo que hacen es un día antes cargar, pues. Correcto, y comienzan a subir los niveles de carbohidratos en sangre y como consecuencia de eso aumentan los niveles de glucógeno tanto en el músculo como en el hígado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo comienzo a aumentar eso, ¿hasta qué punto yo puedo decir que estoy aumentando y que no me estoy engordando? Esa es la pregunta del millón. Depende de la actividad física que hagan, ¿no? Más que la actividad física, depende de la composición corporal de la persona. Su gasto calórico también influye muchísimo, de acuerdo a qué cantidad de calorías se está teniendo. No es lo mismo que tú estés en la tienda a que tú estés, pues, caminando todo el día. Son dos componentes diferentes. Entonces, la regla número 1 para eso, acuérdense, por favor, tienen que saber qué tipo de carbohidrato es lo que están ofreciendo. De acuerdo a esta clasificación, ustedes ya se acomodan para saber y comparar con qué están vendiendo. Probablemente, ahí viene el otro, un scoop de esto tiene, por decirte, 32 gramos de carbohidrato. Y de ahí, para que te dé 32 gramos de carbohidratos, te tienes que comer pues, medio kilo de papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, un scoop medio kilo, esa es la comparación. Entonces, tú comparas eso, ¿no es cierto? Y adicionalmente le agregas los micronutrientes que hacen que esa absorción de ese carbohidrato sea mucho más rápido. ¿Sí? Eso es la primera conclusión que estamos llegando. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Porque dentro de esta composición es fructosa pura, es un monosacárido, el camote de por sí. Por eso que ustedes tienen que tener claro, más o menos, camote, glucosa, papa, arroz, yuca, son normalmente los carbohidratos comunes que todos nosotros consumimos diariamente. Y tienen que saber su índice glicémico de esos. La yuca también sería un polvo. También deberías saber qué tanto se absorbe, porque es lo que nosotros normalmente lo consumimos. Por ejemplo, y si te vas, por ejemplo, a las alturas, o yuquito te van a decir. Así es, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener claro esas diferencias para poder ofrecer. Pero que no me queda claro. Sí. El camote, o sea, acá en esta sección de polisacáridos está legumbres y usted menciona el tema de Acá. Claro, no como fruta en sí, sino, así es, porque es simple, es un monosacárido. Por ejemplo, te hago otro ejemplo. No es lo mismo un camote morado que un camote amarillo, por ejemplo. ¿Ah? Estamos hablando de la clasificación de alimentos, Correcto, así es. porque hay camotes
Así es, correcto. Y papas también, ¿ah? Así es. Entonces, ahí hacen la diferencia. Por eso nosotros tenemos 250 tipos de papas. Variedades. Así es. ¿Sí? El choclo, por ejemplo. Está para allá. Así es, correcto. Entonces, esa comparación de comidas, o sea, te estoy hablando de 5, no te estoy hablando más. Eso tú lo tienes que tener claro y compararlo respecto a lo que tú vendes, lo que tú ofreces. Cuál es mejor, cuál es no. Porque también tienes que ser honesto y ético y decir que al final vendría a ser lo mismo. Si es que tienes tiempo, si es que vas y compras un poquito más de allá legumbres, un poquito más de alcachofa, un poquito más de micronutrientes, un poquito más de sustancia, de aceite de oliva, y hago todo, y al final lo puedo comparar con lo que tú me estás vendiendo. Sí se puede, pero la diferencia es que acá tú lo tienes ultra concentrado en un solo scoop y así es. Ojo, pero hay otras personas que lo que quieren es, por ejemplo, 1 gramo de vitamina B12 y lo quieren en una pastilla, nada más en una pastilla. No, acá hay no quieren. Yo quiero eso en esa pastilla, ¿o no? Calcio, ¿no es cierto? Todo eso lo que quieren en una pastilla. Entonces ellos están mentalmente felices que como mi magnesio, mi cromo, mi calcio, todo mi complejo B, todo mi... Así es, y al final tú lo ofreces en un pomito, una pastilla que tiene todo lo de acá, no quieren. Es que ahí ya es gusto del cliente, pues. ¿No es cierto? Y ahí ya ves concentraciones. No, es que acá le falta una variedad de vitamina B12 o de complejo B y esta no tiene. Y lo que yo quiero es esta justamente. O sea, hay de todo, ¿no? Ojo, que tampoco es descabellado. Tampoco es descabellado. ¿Por qué? Porque muchas veces ese complejo hace la diferencia. Yo les pongo un ejemplo así rapidísimo. Había una vez una persona que estaba intentando salir gestando. Una mujer. Y no podía. Fui a un ginecólogo, otro ginecólogo, y hacían de todo. Nada. Hasta que el último, un ginecólogo de 70 y tantos años le dijo, ¿sabes qué? Vio sus resultados. Dijo, a ti te falta, a nivel de vagina, te falta un micronutriente. Y eso lo consigues en este pomo que venden en la farmacia. El pomito valía 16 soles. Lo comenzó a tomar por 30 días. Al siguiente mes salió gestando. En el otro lado invirtió miles de dólares y no pudo. Y acá con 16 soles pudo. O sea, nuevamente, hay excepciones, sí. ¿No es cierto? Entonces, el mismo concepto probablemente puedan tener alguno de los loquitos que van y te buscan y te tocan la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto. ¿No es cierto? Entonces, ya eso es cuestión de cómo ustedes lo enfocan. ¿Sí? ¿Puedes darle un clic, por favor? Dale otro clic, porque eso ya lo vimos. Otro. Ya, ahí nomás. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de los glucosa? ¿Sí? Ahora, normalmente, todos nosotros tenemos un nivel de glucosa en sangre. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nivel de glucosa en sangre? Normal. ¿Ah? Perfecto. De 70 a 110 es tu nivel de glucosa normal. Por ahí de repente algún laboratorio te dice de 70 a 105, no, pero lo reglamentario es de 70 a 110. Más de eso, preocúpate. O sea, comienza a preocuparte. Menos de eso, también preocúpate. ¿Dónde yo me preocupo más? ¿Para lo más o para lo menos? Perfecto. O sea,
al final, bien claro, mencionas, para los dos es crítico preocuparte. No es porque tengas menos, voy a ser mejor que tú que tienes más. No. Tienes que estar dentro de tu rango. Ahora sí, dime. ¿Este rango de 70 110 puede variar en función de la edad, el peso, la altura o algo? No, ese rango se mantiene independientemente de la edad, del peso, de la talla, de todo. Tienes que tener ese rango. Ahora, si nosotros tenemos más de 110, normalmente nos tenemos que comenzar a preocupar. Pero de repente, tu caso, yo te tomo ahorita, pero de repente has ido a la esquina y te comiste una lasaña. Te hago, tú tienes 112. ¿Me preocupo? O sea, está todavía en veremos. Es una alerta. O sea, este tipo de pruebas se las tienen que hacer las personas cuando están en ayuno. Normalmente todas las pruebas para que te salga de 70 a 110 tienes que tener un ayuno. Un ayuno mínimo de 12 horas. De nada. Pero muchas veces ese ayuno es un engañatonto. Porque tú vas a, disculpa que te tutee, pero te digo, tú sabes que el día de mañana a las 8 de la mañana o pasado mañana a las 8 de la mañana te van a hacer tu prueba de glucosa. Acá nuestro amigo desde hoy día ya comienza a hacer dieta. Llega el día y espectacular, sale 80, 75, pucha, estoy lo máximo. Obviamente vas a estar lo máximo porque hace pues 24, 48 horas que a la justa tomas chorritos de agua. Entonces, ¿pero eso es verdad? No. Entonces, ahí existe una prueba que se llama la glucosa 6-fosfatasa, que te hacen el promedio de los 45 días anteriores a la toma. Esa prueba sí es algo más o menos que te indica que si realmente está fuera de rango o no. La que te hacen en el dedito es solamente un despistaje. Si es que está por encima del rango, entonces ahí comienzas a preocuparte. El problema está nuevamente en tu caso, que tú consumiste y saliste 110. Normalmente, en cualquier momento, si nosotros nos tomamos y salimos por encima de 122, independientemente de lo que hayamos consumido, tienes diabetes sí o sí. Yo como lo mismo que tú lo mismo, tú lo mismo, tú lo mismo. Todos nos vamos a hacer la prueba y si alguno de nosotros tiene 122 a más, es diabético. ¿Sí? Porque nuestro organismo lo tiene que compensar sí o sí, de todas maneras. Puede pasar los 110 porque hemos consumido mucho carbohidrato, pero el organismo lo tiene que compensar. Si es que no lo logra compensar es porque el organismo ya fue. Ahora, eso es número 1. Número 2, acuérdense por favor, una persona que es diagnosticada diabética, hagas lo que hagas, digan lo que digan, comenten lo que comenten, no se cura. Ya no se cura. Es una enfermedad silenciosa por el resto de tu vida. No hay forma de curarlo. Solamente se controla, nada más se controla. Entonces, por eso que ustedes tienen que tener mucho tino a la hora de diagnosticar si es o no es diabetes, incluso los médicos. Porque muchas veces podemos cometer, hoy día te digo que eres diabético y mañana te digo que no es diabético, tú dices, oye, este doctor está loco, ¿no? O me equivoqué en la segunda vez
o me equivoqué en la primera vez. Pero no es coherente lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, y ahí vienen lo de ustedes. Yo soy diabético. Voy y te busco. Quiero consumir algún tipo de suplementos porque normalmente cuando hago ejercicio siento que me desmayo y es porque se me está bajando la glucosa. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? Ganador de masa tiene... No sé, te pregunto pues, ¿qué me recomiendas? O sea, ustedes no tienen ese tipo de pacientes o de eso, sabes que soy diabético, pero quiero consumir esto. Me han dicho que tengo que consumir. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué? ¿Ah? La isopir por el centro de manejo sanguíneo. ¿Qué dices? Sí. Aminoácidos, ya van. A ver, vamos a ir. Otra opción, ¿qué dices? ¿Pero en qué momento? ¿Mientras se entrena? ¿Mientras se entrena o se entrena bien? Muy buena pregunta. Yo te digo, ¿sabes qué? Después de entrenar me siento cansado, me da tendencia a irme a dormir todo el día. ¿Qué me recomiendas? O sea, una comida. ¿Almuerzas? Una comida. Necesita tanto carbohidratos como proteína. ¿Qué opinas? Ojo, soy diabético. Dime. Yo recomendaría como algo con electrolitos y un poco de carbohidratos. No le voy a dar algo. Por lo menos nosotros no tenemos ningún suplemento así. O sea, Mire, lo que ustedes tienen que tener claro, que el hecho de que una persona sea diabético no quiere decir que no coma. La pregunta es si se controla o... Correcto. O sea, ¿por qué? Porque de repente me estoy controlando con 3, 4 pastillas, 5 pastillas, metformina, que ahora está de moda, o que todo el mundo quiere tomar eso porque te baja de peso. Entonces, y comienzas a bajar de peso y no es que tú estés llevando una mala alimentación, sino que la pastilla hace mucho para lo poco que haces. Y encima le metes ejercicio. Entonces, lo primero es controlar si realmente estás llevando una buena tratamiento médico de esa diabetes. Si es que tu médico te ha recomendado una suplementación, ustedes pueden suplementar y pueden decir o pueden optar, como bien dices, con los aminoácidos, pues, ¿no es cierto? Con suplementos que tengan glucosa, sí, también, no hay ningún problema, porque está medicado el paciente. ¿Sí? Está medicado el paciente. Más o menos para que tengan una idea, una cerveza equivale un aprox a unos 10, 15 scoops de carbohidratos de ustedes. Para que tengan una idea, la cantidad de cerveza, la cantidad de destroza, la cantidad de glucosa que tiene la cerveza. ¿Sí? Más la cebada, obviamente se eleva. Ahora, de ahí viene la parte de la absorción. Normalmente, como pongo ahí, se absorbe la glucosa en todo sitio. Fundamentalmente se absorbe en el torrente sanguíneo, se va al músculo, se va al hígado, se excreta por el riñón, en los tejidos, y si no lo utilizas, se va como tejido adiposo. Te engordas, literalmente te engordas. ¿Sí? ¿Qué porcentaje se queda en tu cuerpo que te engorda y qué porcentaje se elimina? Es la pregunta que siempre se hacen. Y más o menos para que tengas una idea, del 100%, 20% lo utilizas en lo que estás haciendo, el 40% restante lo eliminas y el otro 40% lo almacenas. En otras palabras, si tú no vas a hacer actividad física, obviamente no tendrías por qué aumentar tus niveles de carbohidratos. Eso es lo que muchas veces es pero tan difícil que la persona entienda. O sea, la persona hace su dieta y encima come normal.
Entonces, ¿para qué vas a hacer dieta si la dieta va a sumar tu comida normal? Y encima tu suplementación. Entonces, nosotros tenemos que tener claro la cantidad de calorías. Y ahí viene la otra pregunta. Un scoop del ganador de peso que te dijo tu colega, ¿cuántas calorías tiene? Depende de la marca. Uno solo tendrá como 650. ¿650 calorías tiene? Es que 12 scoops hacen 1250 calorías. Y uno te da 625 en la mitad. 120 de carbohidrato y 25 de proteína en un scoop, por ejemplo. 120 De carbohidratos. gramos. Sí, carbohidratos. 120 gramos de carbohidratos ¿Y eso por cuánto lo multiplicas? por 4. 4.1, ¿no? Para ser más exacto. Y los 25 proteínas. ¿Ustedes saben cuánto necesita el cuerpo para poder funcionar al día de carbohidratos? Depende del peso, correcto. 70 kilos, normal, ectomorfo, ¿cuánto crees que necesite? 3 a 4 por kilo de peso. ¿Ah? 3 a 4 gramos por kilo de peso. Para sobrevivir, mantenerse. Cantidad de calorías estoy hablando, ¿ah? Más o menos, para que tengan una idea, con 1200 tu cuerpo está cachete, vive bien. Sobrevive. Por eso te digo, tu metabolismo basal. O sea, ir al baño, orinar, hacer tu posición, comer, tragar, cosas muy, muy básicas. 1200 es lo normal, ¿sí? Tú me estás hablando de un scoop, ¿cuánto tiene? Un scoop tiene en calorías como 650. 650. Con 12 scoops ya estaba satisfecho toda la cantidad de calorías al día, basales, solamente las que tienes. Imagínense eso, más tu comida normal, más tu dieta. Yo te diría hasta más, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes recomendarían eso a cualquier tipo de personas? Y se les advierte siempre de los efectos secundarios, la cantidad de calorías. Y ya que hablaste de efectos secundarios, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Puede ser una subida de peso o una subida de glucosa, puede salir acné, son muchos los efectos secundarios que pueden tener. Perfecto. Los más básicos son esos tres. Ya, correcto. ¿Y el acné por qué? El acné puede ser por el exceso de glucosa o por la lactosa que tiene alta concentración también. Correcto, sí. Y muchas veces, así es, y muchas veces tienen todo lo que son los componentes que hacen que ese componente tenga una fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento hace lo que nos dijo su compañera, esa preservación del acné en la cara, en lo que fuese, en el cuerpo, en la espalda, en lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, regresando al tema, la absorción que ustedes lo componen, lo tienen presente en carbohidratos, es básicamente se da en el intestino delgado. Acuérdense de eso. Intestino delgado es donde se da la mayor cantidad de absorción de carbohidratos en el organismo. No estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando solamente de absorción. Sí, dime. Porque los carbohidratos normalmente se quieren mejor en pH básicos como la saliva o el intestino delgado. Correcto, así es. Es un pH ácido que inhibe la digestión del La digestión, correcto, sí es. ¿Sí? Acuérdense de eso, ¿ah? Es básico. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchas veces, por ejemplo, lo que la vez pasada estaba comentando a Sandra, es que también ustedes ya tienen que dirigirse a pacientes que tienen algún tipo de nutriciones especiales, como por ejemplo, no, de esas no todavía, yo te estoy hablando todavía un poco más exclusivas, que son las nutriciones parenterales. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Se has escuchado cuál es? Correcto, así es, son pacientes que lamentablemente
todo lo de acá no funciona. Y necesitan unos preparados, como bien dice tu nutriciones parenterales. Parenterales. Dime. Así es, correcto. Entonces tú la tienes que, y eso ya vienen ya, y son preparados. Como los, así es, como los Mayoples. ¿Ustedes, te acuerdas de Mayoples? No. Ya no hay, ¿no? Ya no hay, ya. Los reemplazadores, comillas. O sea, ¿cuál? Claro, sí, sí, sí. Y todos ese tipo de sustancias son alta, pero muy alta, la cantidad de absorción de carbohidratos que tiene. O sea, imagínate que no pasa por nada, solamente de frente va al estómago, al intestino. Y ahí es donde se absorbe. Y eso es lo único que comen. No comen otra cosa. Obviamente es caro, ¿no? Hay enterales y parenterales. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro, por favor, es que el carbohidrato para ustedes es la piedra angular de toda la actividad física que ustedes venden, ¿no? Entonces, el hecho de que no quieran consumir carbohidratos o que lo tengan bajo para una persona que de repente aparentemente necesita peso, tú ya estás viendo a la persona como que acá hay algo que no está bien, ¿no? ¿O no han tenido ese tipo de pacientes? Debe haber, ¿no? ¿No? ¿No han tenido? Que aparentemente yo me veo en el espejo y me veo gordo, y cuando me peso 40 kilos. ¿Ah? Son personas que están mal, ¿no? Y encima van y están buscando con su lupa cuántas calorías tiene y cuántas no. La otra vez vino un señor de unos 70 años que vino con su lupa y estaba viendo suplemento por suplemento, cuál no tiene carbohidratos, ya, ese quería. O que quieren proteínas sin calorías. Eso es lo clásico. Bueno, eso es lo clásico, ¿no? Muchas personas creen o piensan eso, ¿no? O sea, para que me entiendan, ¿no? O sea, al nivel que estamos llegando. Entonces, ustedes tienen que también saber enfrentar ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Puedes darle otro clic? Ya, ahora, nos vamos ya a la parte celular, a la parte de carbohidratos, y ahí le puse carbohidratos y aminoácidos porque prácticamente ahí es donde se hacen los dos. Justamente en el ciclo de Krebs. Una de las cosas más importantes que ustedes se tienen que diferenciar del resto es que ustedes tienen nociones básicas de dónde es donde se absorben lo que tú vendes. Al menos lo básico. Y donde se absorben y produce la energía es en el ciclo de Krebs. Ahora ya más exclusivo es cuántas ATP produce el ciclo de Krebs, produce 32 ATP, ya ese es otro tema, ¿sí? Ya es más exclusivo, pero solamente el hecho que ustedes sepan que produce ahí es suficiente. Ahora, paralelamente en el mismo sitio también se produce con los aminoácidos la acetilcoenzima A que da los ácidos grasos. Entonces, cuando tú me ofreciste aminoácidos, o sea, no todos los aminoácidos es color de rosa. O sea, no es porque sea aminoácido vendría a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, es de acuerdo también muchas veces a dónde se sintetizan. Y esa síntesis lo que trae consigo es muchas veces también porcentaje de grasas. Como está ahí, ¿no? Ácidos grasos. Entonces, y aumenta tu reserva. En otras palabras, si no lo utilizas, lo eliminas. ¿Sí? Toda la suplementación que tú tengas, o que tú vendas, o que tú provees, si no lo utilizas, lo orinas. Literalmente, orinas tu plata. Así de sencillo.
Entonces, el tiro está y el hecho está que tú lo consumas, pero que lo utilices como un medio de energía, como un medio de ATP. O sea, ojo, suplementos. Es un complemento a lo que ustedes consumen o a lo que las personas consumen. No es que va a reemplazar. Obviamente por ahí uno que otro día que te vas a un sitio y que no quieres comer y lo puedes reemplazar, sí, pues no. Pero no que sea una constante, no reemplaza. Acuérdense de eso, por favor. Por favor, acuérdense de eso. Independientemente de la cantidad de calorías que te pueda dar el scoop o la proteína o el carbohidrato o la glucosa que vas a consumir. ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando el consumo excede los requisitos energéticos, los hidratos de carbono y aminoácidos se convierten en grasas. Eso es lógico. Entonces, si yo les pregunto, ¿hasta qué punto nosotros podemos consumir carbohidratos? ¿Usted qué me diría? O sea, yo consumo tu ganador de peso, le echo un scoop, otro scoop, y yo creo que mientras más scoop mejor, porque me voy a sentir mejor, y le meto otro scoop más y otro scoop más, pues, y lo mezclo y me lo tomo. ¿Qué dicen? ¿Y cómo sé lo que necesita mi cuerpo? ¿Cómo yo sé lo que tu cuerpo necesita, o lo que mi cuerpo necesita? ¿Cómo yo sé? Por ejemplo, la edad. ¿La edad te influye? O sea, ¿a más edad, menos proteína o a más edad, más proteína? Más proteínas porque pierdes más. Menos proteína. ¿Qué dices? ¿Por qué menos proteína? Porque simplemente las personas de menor edad están en una fase de desarrollo, entonces necesitan más proteínas, más estructural, hormonal, todo eso. ¿Y lo de más edad? El tema deportivo, claro, una persona que Correcto, ya. Sí. va a necesitar un Así es. alimento más calórico proteico. Ya. Pero, digamos, en personas normales, por decirlo así. Ya. O sea, el requerimiento baja, digamos, ¿no? Además, las personas mayores normalmente empiezan a degradar mucho más rápido la masa muscular y buscan más tener como una etapa de mantenimiento muscular, ¿no? Porque es mucho más difícil decirles que consuma proteína para que crezca muscularmente porque es más difícil de digerir o no la pueden digerir completa, ¿no? Ya. Todo, acuérdense, se va en función a la hormonal. O sea, tú tienes mucha razón. Porque, ¿cuál es su nombre? Aldo. Aldo tiene mucha razón. Porque normalmente el cuerpo de por sí llega a un pico. ¿Cuál es el pico en hombres? 45 años, 48 años, ahora hasta 50 años está, ¿no? Antes era 40 años, incluso hace 20 años, 35 años. Y en las mujeres igual, en las mujeres de la misma manera, ¿no? Antes, 30 años ya te decían vieja, ¿no es cierto? Entonces ahora, 30 años, todavía recién van a pensar que van a ser mamás. ¿Por qué? Porque ven que tienen que tener su casa, su departamento, su casa. O sea, primero es su desarrollo personal, profesional y lo demás, y después lo postergan la parte de la maternidad. Entonces ahora tienes pues mujeres de 35 años normal que están gestando. 40 años normal que están gestando sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una esperanza de vida de todos nosotros mayor. La esperanza de vida hoy en día en el Perú, en los hombres, es aproximadamente 78 años. Y en las mujeres es 80 años. Las mujeres siempre viven más que los hombres, ¿sí? Por múltiples factores, ¿sí? Pero regresamos a tu pregunta. Entonces, si yo le doy proteínas a una persona de 40, 45 años, obviamente que esa persona va a querer consumir más cantidad de proteínas acompañadas de carbohidratos. Pero ese carbohidrato, ¿hasta qué punto yo lo voy a utilizar
como una fuente de energía para construir mi masa muscular o me voy a engordar? Nos dijiste que puede estar relacionado a la talla, al peso, al nivel de actividad física. Entonces, pero ¿cuánto es lo normal? 4.5 gramos por peso ideal o por peso corporal. Peso corporal, no es el ideal, corporal. Si lamentablemente la persona pesa 100 kilos y debe pesar 75, tú lo tienes que hacer en base a los 100 kilos. ¿Sí? A los 100 kilos. Porque la grasa también, digamos, es un tejido. Así es, y posteriormente lo va reduciendo. ¿Sí? Acuérdense de eso, en carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, la única manera de que tú lo puedas decir, no lo consumo, es una de dos, o porque estás volando en tus niveles de glucosa, o porque sencillamente estás haciendo diferentes tipos de dieta que hoy día hay, ¿no? Las keto y demás, ¿no? O sea, que particularmente para mí no tiene sentido. O sea, particularmente no tiene sentido. Pero mucha gente le va bien, ¿no? Y creen en lo que le da bien, pues, ¿no? Bien, ¿no? Creen. Así es. ¿Ustedes saben de dónde viene ese tipo de dietas? No. ¿No? ¿No has leído? ¿Ah? Eso fue después, pero antes de eso, ¿se acuerdan? Ese tipo de dietas se crearon, o sea, comenzaron en los presos de los Estados Unidos. Y una manera de, indirectamente, de volverlos locos, les cortaban los niveles de carbohidratos. Los cuerpos cetónicos comenzaban a liberar. Y se volvían locos, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa a las personas que van a competir, ¿no? Cuando están cero carbohidratos, ¿no? Pucha, tú los tocas y ¡pah!, ¿no? Están agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen carbohidratos. Y la razón de vida de las personas, son básicamente los carbohidratos. O sea, en otras palabras, ustedes no pueden bajar el porcentaje, sí, eso sí, correcto. Si de repente se está pues, con 300 gramos y ahora puedes bajarle 150, sí, bacán. ¿Lo puedes cortar? Sí, lo puedes cortar. ¿Lo puedes cortar un día? Sí, 2 días, sí, 3 días, sí. Ya 4 días ya la piensas. ¿Sí? O sea, en otras palabras, hasta 72 horas. No pasa nada. Tu cuerpo lo recupera. Pero pasado eso, ya puede traer problemas en general en todo el cuerpo. Y el principal problema donde se deteriora por falta de glucosa es el cerebro. Ahorita ustedes van a dar un examen, saquen su caramelito de glucosa y comiencen a chuparlo para que les dé ATP para poder hacer el examen. ¿Lo pueden entender? Entonces, ustedes tienen que tener claro siempre ese tipo de glucosas. Ahora, tú me preguntas, ¿y qué tipo de glucosa? Yo te digo, cualquiera. No te preocupes, chapa lo que tengas nomás y lo consumes. Ahora, si estás exquisita de que no, que mi dieta, que esto, bueno, eso es otra cosa. Pero en ese momento cualquiera, sin ningún tipo de problema. ¿Está claro? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí? ¿Nada? Dime. ¿Pregunta? Dale clic, porfa. Lo mismo, dale. Ya, ahí nomás déjalo. Ahora, reservas. Normalmente, el cuerpo tiene una capacidad de reserva. Y yo te pregunto, yo consumo lo que tú me ofreces, lo que tú me vendes. ¿Eso va como fuente de energía o va como reserva? ¿Qué dicen? Depende de qué. Ya, perfecto. ¿De qué momento lo voy a consumir? Yo lo voy a consumir después de entrenar. Posiblemente, o sea, cierta parte se va a ir a recuperar los músculos que han sido afectados por el
Ya. Entonces, en otras palabras, tu ganador de peso... ¿Cuál es tu nombre? No. Sí. Daisy. Grace. Grace, tu ganador de peso que me estabas vendiendo, ¿en qué momento me aconsejas consumirlo? Después de entrenar. ¿Por qué? Dijo el compañero, si hay una pérdida, una demanda Ya. Imagínate que yo no entreno. ¿no te recomendaría hacer las fracciones? Quizás una abdomen principal, una media. Ya. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que va y no necesariamente entrena. Va a comprarte algo y no necesariamente entrena. Por ejemplo, las personas de tercera edad que van y compran su latita, su pomito para su proteína porque gastan su platita en eso, bacán. No entrenan, ya. ¿En qué momento lo consumen? Normalmente acuérdense por favor, independientemente de que entrenan o no, lo ideal es que lo consuman durante las mañanas. Mira, ya, yo te voy a explicar, ya, correcto. Mira, normalmente uno comienza a sintetizar y a elaborar y a segregar todas las enzimas digestivas como un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que tiene un periodo, ¿no? Un ciclo que comienza. ¿Y dónde comienza? En las mañanas. Por eso que muchas veces dicen que la principal comida que ustedes tienen que tener es el desayuno. Porque ahí inicia todo. Ojo, no quiere decir que esté mal lo que tú estás haciendo, sino muchas veces nos vamos al otro extremo. Muchas veces existen tipos de organismo que no necesariamente me va a ir bien la absorción de lo que tú me estás dando. Me puede dar flatulencia, me puede caer mal, me siento embotado, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y hace preferible estar despierto y poder manejar toda esa secuencia que de repente no poder dormir y al día siguiente estar hasta el 100. Entonces, retomando la pregunta, lo ideal, no solamente en la suplementación, sino en la carga de carbohidratos, siempre se debe hacer hasta el mediodía. Porque el carbohidrato jala agua. Sin carbohidrato, o sea, mejor dicho, sin agua no jalas el carbohidrato. Y normalmente el consumo, como hablamos en la clase anterior, el consumo de aguas es hasta las 4 o 5 de la tarde. La gente que consume en la noche. Para que te dejen ir al baño, o sea, no vayas al baño durante las noches, te pares y vayas a orinar. Y puedas dormir de la mejor manera. ¿O sea, afectaría algo si consumo carbohidrato en la noche? No es que afectaría, o sea, sí lo puedes consumir, pero tu principal concentración debería ser durante las mañanas. O sea, no es que no puedas, salvo que tú me dices, ¿sabes que yo soy maratonista y mañana voy a correr a las 5 de la mañana? Ah, esa es otra cosa. Ahí si cargas todo tu glucógeno en la noche, pues no lo vas a consumir en la mañana porque si no te lo vas a consumir. En la noche, a las 6, 7 de la noche, cargas tus niveles de glucosa y al día siguiente, 5 o 6 de la mañana, estás corriendo, ¿no? Esa es otra cosa. Pero estoy hablando del común denominador. Muchas veces, por ejemplo, tengo amigos que corren carros, se van a hacer su rally y ellos al contrario, tanto es el miedo, el nerviosismo que tienen que van, y si comen el día anterior, hasta las 5 o 6 de la tarde no pueden comer porque si no van y comienzan a evacuar, les da diarreas por el estrés que tienen en ese momento. En cambio los médicos no, los médicos tienen que comer, los cirujanos, por eso todos los cirujanos son gordos, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ellos tienen que comer y sacia la capacidad del estrés que tienen en la sala de operaciones, que es durante toda la noche, pues.
Entonces ellos cambian totalmente su ritmo de vida. Nuevamente, por eso que ustedes siempre, no solamente es vender por vender el producto, sino más o menos tener una orientación de qué hace, a qué se dedica, qué otras enfermedades, qué otros suplementos, qué otras pastillas, qué otra enfermedad pudiese tener la persona. Y ahí es donde tú lo orientas mejor. Ese es el objetivo de estas capacitaciones, el que ustedes tengan armas para poder enfrentar situaciones donde no necesariamente sea la venta, sino poder dar un mejor servicio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya, entonces, esta parte de glucógeno, acuérdense por favor, lo preferible, lo real, lo ideal es que sean durante las mañanas, o sea, la capacidad, o sea, la carga, ¿sí? Ahora, el consumo, ya bueno, eso ya depende de cada uno, pues. No solamente vas a enfocar en eso, sino ya depende de cada una de las personas. Previamente a cada uno de los tipos de ejercicios o actividades de ejercicio que hacen. O sea, esa es otra cosa, ¿sí? Pero en líneas generales el consumo debería ser durante las mañanas, lo ideal, ¿sí? Ahora, por ahí ustedes me dicen, o la vez pasada me preguntaron, pero yo no entreno en las mañanas, yo entreno en las noches. Entonces, y ahí viene otro tema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es recomendable las personas que entrenen de noche? ¿Sí? O sea, ya eso es otro tema. O sea, particularmente, si me dan a escoger entrenar en las mañanas o entrenar en las noches, definitivamente pues en las mañanas 1000% mejor que en las noches. Ahorita todos ustedes ya están cansados de todo el estrés, trabajo, todo en general, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a rendir más ahorita en comenzar a entrenar, ¿no? Pero viceversa, de repente tú me dices, no, doctor, yo tengo que entrenar para dormir, si no, no duermo. Tengo que llegar cansada a mi cama y duermo, si no, no puedo. Ya, eso es la costumbre y el quehacer de cada uno de ustedes. O sea, yo les estoy diciendo los ideales. ¿Sí? Ahora, el ideal también no es que sea temprano en entrenar. ¿Por qué? Porque no tienes energía suficiente, Por ahí va, pero ¿por qué crees? ¿Cuál es la mejor hora de entrenar? Después de tu segunda comida, correcto. Tu primera comida 6 de la mañana, tu segunda comida 9 de la mañana, después 10 o 11 de la mañana es lo normal, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea después de tu segunda comida. ¿Ah? ahí solo está vacío el gimnasio. Bueno, depende de qué gimnasio también, ¿no? ¿Ah? También está vacío. También depende de qué gimnasio, pues, ¿no? Hay gimnasios donde vas, pues todo el día están llenos las mismas personas, ¿no? Todo el día, ¿no? Entonces, a partir de la segunda comida es lo ideal. Y de eso, ¿qué es lo prioritario consumir? Carbohidratos. ¿Está claro? Más o menos miren la cantidad de calorías, reserva y el propósito de combustible que nosotros debemos tener en sangre, ¿sí? Entonces, lo ideal, miren la cantidad, por ejemplo, el encéfalo, o sea, el cerebro, 80%, o sea, sí o sí necesitamos glucosa para pensar. Si no consumimos glucosa, no pensamos. Y si no pensamos, pues ya estamos como algunos presidentes. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener glucosa. Por eso que muchas veces una de las maneras de cómo segregar cortisol, por ejemplo, es justamente con los niveles de glucosa elevados. Una de las maneras de segregar
cualquier tipo de hormonas en mujeres o en hombres es con las glucosas elevadas. Los mejores para cerrar cualquier negocio normalmente se cierra ¿dónde? Comiendo. O sea, ¿por qué? Porque ahí particularmente estás liberando todas tus hormonas y estás consumiendo niveles de carbohidratos. Y este carbohidrato indirectamente te da placer. Por eso que los glucógeno, o sea, si tienen glucógeno, proteína y grasa, ¿qué prefieres? Glucosa, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque también es más rico, pues, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? Así es, muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ojo, no estamos hablando de personas que son enfermitas de su proteína, esas no. O sea, el común corriente de todas las personas, como bien dice su compañera, ¿no? Prefieren comer glucosa. Así es. ¿Por qué? Porque de una u otra manera te da placer. Y porque la glucosa estimula y activa ciertas hormonas que te dan placer. El mejor ejemplo, el chocolate. El chocolate en las mujeres, ¿qué da? Placer, ¿pero por qué? ¿Ah? Serotonina. ¿No? Liberas esa serotonina que por sí, por eso que cuando te entregan el Día de los Enamorados, ¿se da qué? Chocolate, justamente para la liberación de esa serotonina. ¿Sí? Y esa serotonina está en base de ¿qué? De glucosa. O sea, lo peor que puedes hacer, pues, es no consumir glucosa o no darle glucosa a tu pareja. Así es, así de sencillo. ¿No queda todavía? Dale clic, por favor. Hay más o menos para que tengan, existen diferentes tipos de deporte donde el consumo y el desgaste de calorías referentes a los carbohidratos es mucho más marcado. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es los maratonistas, ¿no? Entonces, ¿tu nombre? Araceli. Araceli. Yo soy maratonista y te busco en la tienda de... ¿O dónde trabajas? Comas. De Comas. ¿Y tú qué me aconsejas? Antes vendíamos unos geles. Antes, pero ahora pues. ¿Qué me aconsejas? ¿Sabes qué? ¿Ah? Cuando te pregunto, no contestas. Cuando le pregunto, ahí contestas. Dime, Araceli. ¿Para qué? ¿Para antes de que vayas a salir? Para recuperarme. Estamos en carbohidratos. O ya, o antes. ¿Qué me aconsejas? Una barrita, o sea, tu venta va a ser una barrita de proteína. Y ahora sí, a ver. A ver, dime. Estaba pensando en la idea de los carbohidratos, o sea, de la barrita o un aminoácido que también contenga un buen aporte. Pero un maratonista va a necesitar ¿qué cosa fundamentalmente? Carbohidratos, pues. ¿Para qué vas a venderle aminoácidos? Un ganador correcto. Porque lo que quieren, normalmente ellos tienen desgastes elevados de carbohidratos. O sea, ojo, no quiere decir que esté mal, pero lo fundamental para ellos es ese carbohidrato. ¿Me entienden? Entonces, adicionalmente a eso, lo que tú dices, bacán. Pero existe nuevamente tipo de atletas donde el training, el régimen de suplementación, básicamente se puede adaptar solamente en carbohidratos. A diferencia de un culturista que viene y te busca, ¿sabes qué? ¿Qué me aconsejas? Yo quiero ganar masa muscular, voy a competir en un mes. ¿Qué le dices? Proteínas, ¿no es cierto? Esa es otra cosa. O sea, por eso ustedes tienen diferentes tipos de personas, ¿sí?
donde el objetivo de ellos es claro. Y ahí es donde ustedes pueden atacar, pueden entrar y pueden ofrecer de una manera educada, ¿no? O sea, cuando digo educada es no solamente vender por vender, sino también educar a su potencial cliente, ¿no? Donde no sea que hoy día viene y se gaste 500 soles y nunca más lo vuelves a encontrar, a que venga todos los meses y se gaste 200, 300 soles, ¿no? Donde tú ya lo pones como parte tuyo de todos tus meses. ¿No es cierto? Entonces también tienen que ustedes tener el chip empresarial, ¿no? Educar, tener su chip empresarial y hacer el bien, pues. O sea, a la hora que le digo hacer bien es enseñar lo que ustedes de una u otra manera están recibiendo a una persona que no tiene nada de conocimiento de todo lo que estamos hablando. Ese es el objetivo de las charlas. ¿Preguntas? ¿Sí? Dale un clic más, por favor. Miren, y ahí los niveles de entrenamiento, el nivel de entrenamiento no entrenado, entrenado y cargo cargado. O sea, cuando yo hablo de no entrenado, entrenado y cargo cargado, estoy hablando de la cantidad de gramos por kilogramo por músculo que uno debe tener o consumir. Ojo, esto es referencial, porque influye mucho la raza. Por ejemplo, los chinos, los asiáticos, esto lo duplica. O sea, ellos tienen una capacidad de almacenar nivel, tú que has estado en China hace poquito, de almacenar glucógeno de tal cantidad que sencillamente pues tú le das esto y escogías para ellos, porque su sistema mitocondrial es rapidísimo. A diferencia de los hindúes, donde sencillamente tú le das pues, 50 gramos más de carbohidrato y comienzan a engordarse o le sale su pancita. Entonces, mucho influye la raza. Nosotros somos una raza mestiza donde estamos en el medio. No necesariamente es cantidad, sino también calidad. Hay que tener presente eso, ¿sí? Y cuando hablo de calidad, estoy hablando de un buen tipo de carbohidrato, donde su índice glicémico sea no tan elevado, porque nada te sirve un índice glicémico elevado cuando tú vas a hacer una maratón, por ejemplo, sino normal. ¿Y cuánto es lo normal? 5, 5.5 es lo normal de un índice glicémico. Mayor el índice glicémico, más rápida absorción. Menor un índice glicémico, menos rápido la absorción. Entonces 5, 5.5 es lo ideal para ustedes. O sea, y casi la gran mayoría está ahí, 5, 5.5, ¿sí? De índice glicémico. Ahora, de ahí viene otro tema que se habla mucho, que es de la ventana anabólica. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿En qué consiste? Correcto, correcto. Eso es lo que pasa a nivel de glucosa. Entonces, por eso, el hecho de dejar de comer después de entrenar, ¿lo recomiendas? Hay personas, pues, que quieren bajar de peso, entrenan, no comen, toman agua y siguen entrenando y no les ayuda de nada, ¿no? Así de sencillo, no les ayuda de absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que esa ventana y ese índice glicémico para nosotros y para ustedes que promueven todo este tipo de suplementos es básico. Es básico, ¿sí? No deben tener ningún tipo de consideración a la hora de poner claro todo este tipo de ítem que estamos hablando. Y por último, hay otro tema bien importante, es la vigencia o la fecha de vencimientos de ciertos tipos de glucosas.
¿Qué opinan? Como que no. Por ejemplo, tienes un pomito que tiene full glucosa y está vencido. No lo tomas. Dime. Sí. Si bien es cierto, claro, existe una ventana, pero no hay un tiempo límite. Así es. O sea, para que quede claro, porque generalmente dicen, no, tienes que entrar media hora después o... No, así es. Así es. Lo más que durante el día es que cada uno de nosotros nos conozcamos. Claro, porque inclusive, o sea, la recomposición muscular no se da en 24 horas. Así es. Ya que no comas en ese tiempo ya es... Así es, por eso es lo que te dice durante el día, ¿no? Correcto, ¿no? Y de ahí viene la composición muscular que normalmente se da en las noches, pues durante que duermas, ¿no? Que se libera más hormona de crecimiento, ¿no? De la misma manera, ¿no? Entonces, lo más importante ahí es cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y que cada uno de nosotros nos conozcamos hasta qué punto interviene eso o no, nada más. Te preguntaba sobre la glucosa. Normalmente la glucosa no vence. ¿Ah? Como la miel, correcto. Tú puedes tener una miel cerrada, eso puede estar años y no más rica. ¿O no? Sí, correcto. Así es. Lo que vence muchas veces es lo que está acompañando esa glucosa. Eso es lo que vence, ¿no? Y muchas veces cuando ustedes tienen productos próximos a vencer que tengan exclusivamente glucosa, pero si tienen otras sustancias, sencillamente ahí sí vence. Y jalan lo que es esta glucosa, ¿no? Y al final no te sirve de nada, pues, en otras palabras. ¿Sí? ¿Preguntas? Para que den su examen. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ningún tipo de en serio, pregunten lo que crean conveniente, lo que no tengan claro. ¿Nada? Sí. ¿Cuál es la velocidad que tarda la glucosa en sangre que no es utilizada ni en depósitos de glucógeno ni en movimientos o energía de momento? ¿Cuánto tarda en convertirse en tejido adiposo? Mira, en que tú lo elimines por el riñón, más o menos es entre 12 a 15 horas, para que tengas una idea, como máximo. En que tú lo deposites como un adiposito, como grasa, aproximadamente 24 horas. Por eso, 24 a 48 horas. Por eso que muchas veces personas comen hoy día, se van y se miran en el espejo, no, estoy lo mismo, al final no pasó nada. No, al día siguiente, ahí comienzan a ver los resultados, ¿no? En las mediciones, básicamente, no con tu centímetro. Así es, o sea, es bien rápido. Dime. ¿Influye el tipo de carbohidrato en la ganancia de grasa? No, la glucosa es única. Porque dicen a veces que los carbohidratos simples que te engordan más. No. Al final es glucosa como tal. Acuérdate que viene la glucosa, los disacáridos, los polisacáridos, ¿no es cierto? Al final es lo mismo. O sea, no influye eso. Ahora, la cantidad de calorías es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso sí, obviamente, que mientras más calorías te engorda más rápido. Pero de per se, la glucosa como tal, no hay ningún problema. Así es. Sí. Hay mucho con el tema de fibra, por ejemplo, ¿no? O sea, con qué acompaña ese carbohidrato, porque la fibra también hace que el índice glicémico Baje, correcto. Por eso que normalmente te dicen tu dieta con fibras, carbohidrato, esto para que baje tu índice glicémico. No tiene, es un micronutriente. Y al no digerirla, no produce ATPs. Y al no producirte ATPs, acuérdate pues que no te engorda. Así de sencillo. Ahora sí, la última pregunta. Lo que yo entiendo también, como los compañeros dicen que los carbohidratos simples te engordan más rápido es por la misma velocidad de absorción, que también tengo esa duda, ¿no? O sea, si son simples, obviamente se van más rápido a la
Acuérdate que para que la glucosa se absorba, tiene que estar en su mínima expresión. Entonces, al final, todos terminan en monosacáridos. ¿Me dejo entender? Entonces, Pero a lo que voy entonces es, en comparación a un carbohidrato complejo, va a ir botando energía. así es, correcto. Entonces, esa energía va a ser bien aprovechada por mi movimiento, por mi músculo, por mi O- en diferencia de que fueron Así es. y estuviera mucho más rápido en la sangre y ya no tiene dónde irse. Sí, todo va a depender de tu tipo de estilo de vida, correcto. Por eso que hay personas que comen. Y hay otras personas que comen como pajarito y... Así es. Bueno, gracias. Sepárense, por favor, para que den su examen, por favor.